Umara Mahandara Manakoto Viterivia, Chetarabaskeya Ravandara Mahyandara Madandiri Diriviria, Sheteriria. Padre, te damos muchas gracias en esta noche, en este tiempo, en este día. Gracias porque tú eres un Dios de verdad, Señor. Gracias porque en ti no hay ninguna iniquidad, Señor. Nos sometemos al abrigo tuyo, Señor, a la sombra de tu omnipotencia, Señor. Sí, Señor. Bendícenos en esta tarde con el poder de tu palabra, Señor. Todo velo que estés en nuestros ojos, Señor, espirituales, sea corrido, sea quitado, y venga la luz de tu palabra, Señor, a traernos entendimiento, Señor. Amén, Señor. Gracias te damos porque, Señor, tu palabra es verdad y tu palabra no vuelve vacía, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amada Iglesia, muy buenas tardes. El Señor les bendice en este tiempo. Amén, Señor. Vamos a entrar a la enseñanza que en esta tarde nos trae el Señor. ¿Cómo se llama la enseñanza de esta tarde, hermanos? Se llama La enseñanza es luz. Amén, Señor. Y vamos a tomar como base el libro de Proverbios capítulo 6. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros como iglesia? ¿Qué busca de cada uno de sus hijos, de sus familias, de los varones, de las mujeres, de los jóvenes, señoritas, niños, de todos, hermano? ¿Qué es lo que Dios busca de su pueblo? Usted sabe que el libro de Proverbios, su tema es la sabiduría. Sí. ¿Y quién es la sabiduría? Sino Jesucristo, hermano. Aleluya. Cristo, cuando usted lee el libro de Proverbios y ve la palabra sabiduría, está hablando de Jesucristo, la palabra viviente. Amén, Señor. La palabra que en el temor de Dios queda en el corazón y entonces esa palabra se hace una realidad, una carne y entonces es parte de nuestra vida. Ya no la podemos dejar. ¿Por qué? Porque ha traído luz a nuestra vida. Amén, Señor. Entonces el tema es la enseñanza es luz y está basada en Proverbios 6:3. Vamos a la siguiente diapositiva y veamos el texto que les estoy citando. Proverbios capítulo 6 y versículo 23. Y así dice la palabra, porque el mandamiento es lámpara. Vaya viendo los detalles. ¿Qué hace un mandamiento de la palabra de Dios, de la ley de Dios? Es lámpara. Amén, Señor. Es una lámpara que te va a alumbrar. Entonces, el mandamiento es lámpara. Y luego, ¿qué más dice? Y la enseñanza es luz. Fíjate bien. ¿Luz a dónde? ¿Luz a qué? Es aquello que te va a traer claridad. Amén, Señor. Cuando la enseñanza está basada en Cristo, en la sana doctrina, te va a traer luz, no va a haber tinieblas. Amada iglesia, ¿cómo traduces la palabra tinieblas? Obscuridad, pero también la palabra tinieblas puede ser mentira, engaño, pero otra de sus connotaciones de tinieblas es ignorancia. Entonces, cuando la enseñanza de la palabra de Dios está llegando a nuestras vidas, no puede haber ignorancia. El pueblo de Dios no puede ignorar las Escrituras. ¿Cuántas veces oímos a cristianos que dicen, ay, es que yo no sabía eso? No, es que a mí no me lo habían enseñado. Hermanos, hoy vamos a bajar y poder meditar. Voy a reiterar el texto, porque el mandamiento
es lámpara. La enseñanza es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. 3 cosas que está mencionando este versículo de Proverbios 6. Vamos a la siguiente diapositiva. 3 cosas, 3 aspectos. ¿Cuál es el primero? Mandamiento. Número 1, mandamiento. ¿Qué hace un mandamiento en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia? ¿Para qué son los mandamientos? Van a ser nuestra lámpara. Para que no tropecemos, hermano. Para que no erremos. Para que no vivamos en frustración. En verdad te digo, hay muchos cristianos frustrados. ¿Por qué? Si Dios no es un Dios de frustración. ¿Por qué hay cristianos que se sienten frustrados? El mandamiento tiene un propósito. Número 2, la segunda palabra que vemos en este versículo es enseñanza. ¿Qué es la enseñanza, hermano? Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, enseñó. ¿A quién le enseñó? A sus discípulos, pero también a la gente que se juntaba. ¿Por qué? Porque no quería que fueran ignorantes. Señor. Amada iglesia, tú tienes que buscar estas 3 cosas en la palabra. Mandamiento, enseñanza, pero también va a haber tiempos, y te lo voy a decir, muy constantes de reprensiones. ¿Qué es una reprensión? ¿Para qué te sirven las reprensiones? A la gente, hay muchos cristianos que no les gustan las reprensiones. ¿Qué son las reprensiones? 3 cosas que señala Proverbios 6:23. Mandamientos, enseñanza y reprensiones. Un pueblo que tiene estas 3 cosas va a caminar en el propósito de Dios. Señor. Un pueblo que no tiene estas 3 cosas en su vida, hermano, no puede entrar a la tierra prometida. Fíjate todo lo que nos enseña la Biblia. El pueblo de Israel tuvo que cruzar el Mar Rojo. ¿De qué nos habla? De someternos a Cristo. Señor. Hermano. Pero después tenían que cruzar el río Jordán. Porque después del río Jordán estaba la tierra prometida. Y algunas tribus no quisieron cruzar como tal el río Jordán. Hermano, tú tienes que tener en tu vida presente que Dios te da mandamientos, que Dios te envía enseñanza. Y 3, Dios te va a reprender cuando sea necesario. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a descubrir con la palabra de nuestro Dios. Vamos a la siguiente diapositiva. Te voy a explicar lo que es un mandamiento. Fíjate bien. Mandamiento es un mandato específico con sabiduría. Hermano, el pueblo de Israel vivía en Egipto. No tenía mandamientos. Sabían que había un Dios, pero no tenían mandamientos en su vida. Dios los saca de Egipto, así como a ti te sacó del mundo,
Y entonces, cuando llegas a Jesucristo, establece mandamientos para tu vida. ¿Qué es un mandamiento? Es un mandato específico que te va a hacer vivir en sabiduría. Sí, hermano. Te voy a dejar una tarea. Busca en el libro de Deuteronomio, donde dice un pasaje así, que la gente de los otros pueblos lo iban a llamar, fíjate, nación sabia, pueblo entendido. Vamos a ver quién de ustedes encuentra ese versículo en Deuteronomio, para que la gente diga, los otros pueblos digan, qué nación santa, qué nación tan entendida es esta, tan sabia. Está en el libro de Deuteronomio. Hermano, ¿tú pones atención a los mandamientos de Dios que te van a traer sabiduría para cómo vivir? Es muy difícil vivir en esta tierra, pero Dios te establece mandamientos. Son específicos para cada área de tu vida. Por ejemplo, para cómo relacionarnos con Dios hay mandamientos. Para cómo relacionarnos con los demás hay otros mandamientos. Para el área económica de tu vida, Dios establece mandamientos. Hermano, los mandamientos son mandatos específicos que Dios te da en su palabra con sabiduría. Para que no te estés rascando la cabeza y digas, ay, ¿y ahora qué hago? No, hermano. Que la gente diga de ti, qué pueblo tan sabio son ustedes. ¿Por qué? Porque tienen mandamientos de parte de Dios. Amén, Señor. Fíjate lo que dice en el segundo puntillo. Un mandamiento es algo que está autorizado por Dios y está designado por Él con un gran propósito. Amén. ¿Sabes para qué son los mandamientos? Para bendecirte. Sí. Y número 3, o el puntillo número 3, mandamiento, es aquello que Dios te encarga a ti, a mí, a la iglesia, para que seas responsable. Los mandamientos son para que adquieras responsabilidades. Mucho pueblo de Dios solo quiere privilegios, que me vaya bien, que todo salga bonito, hermano, pero no quiere responsabilidades. ¿Tú sabes cuáles son tus responsabilidades como hijo de Dios? Como esposo, como padre, como esposa, como madre. ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Qué crees? Para cada área de las que te estoy mencionando hay mandamiento. Sí, hermano. Entonces, toman nota de lo que te estoy diciendo. Un mandamiento es un mandato específico de parte de Dios con sabiduría. Es algo autorizado por Dios y designado con un gran propósito. Y también es aquello que Dios te encarga. Los mandamientos te los encarga, nos los encargó a la iglesia para que adquiriéramos responsabilidades. ¿De qué somos responsables? De conocer los mandamientos, porque tenemos una salvación muy grande y la debemos de cuidar. Dice la Biblia que la salvación se cuida con temor y con temblor. 2 características. Pero estamos hablando de mandamientos. Ahora, te voy a poner una ilustración. ¿A quién le dio Dios los mandamientos? Esta es la figura de Moisés. ¿Sabes quién es la figura de Moisés? Cristo.
¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando bajó del monte? Dios fue el que puso los mandamientos en esas dos piedras. Moisés solamente bajó y se los tenía que dar. Y tú sabes cómo se encontró al pueblo. En lo que Moisés fue a recibir mandamientos, mira, el pueblo dijo, ¡ay, ya se tardó! Moisés, ¿qué le habrá pasado? A lo mejor ya ni va a bajar. Es lo que está pasando hoy en día con muchos cristianos. ¡Ay, Cristo no viene! ¡Ya se tardó! ¿Y qué crees? El pueblo de Israel empezó a hacer fiesta. Empezó a, fíjate, buscar un pastor, Aarón, que hiciera lo que ellos querían. Oye, Aarón, no sabemos qué le pasó a este Moisés. Acuérdate dónde está, Éxodo 32. Y entonces le dijo, haznos dioses. Hermano, y trajeron oro, fíjate, y de ahí salió un becerro. ¿Sabes qué significa el becerro? Idolatría. Pero también significa obstinación de querer seguir en algo que Dios no te ha mandado. Dios te ha puesto mandamientos. Entonces, Moisés es la figura de Cristo que baja a través de su palabra y te dice, estos son mis mandamientos. Medítalos. Vívelos, practícalos, porque te van a hacer sabio, porque te van a traer bendición. Sí, Señor. Gloria a Dios. Hermano, Proverbios 6:23 dice, ¿qué es la enseñanza? ¿Qué es el mandamiento? ¿Y qué son las reprensiones? Aleluya. Hermano, ¿tú obedeces a Cristo? Porque, fíjate bien, la figura de Moisés descendiendo del monte es la figura de Cristo que va a venir. Ya no tarda Cristo, hermanos. Sí, Señor. La segunda venida de Cristo. Ahora, es importante que entiendas, Cristo no va a tocar la tierra. Cristo va a arrebatar a los que obedecieron fielmente, en amor, en temor, a los mandamientos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. No a los que andaban en fiesta, como aquel pueblo de Israel, hermano, que querían fiesta. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Sí. Entonces te pongo esta figura para que tú puedas entender que Moisés es la figura de Cristo que nos trae los mandamientos. Yo te dije en una de las enseñanzas, tan solo en el Nuevo Testamento encuentras más de 700 mandamientos. Búscalos. ¿Cómo sabes qué es un mandamiento? Una orden que Dios te ha dado para que la practiques. Amén. Sí, Señor. Hermano, vamos a la siguiente diapositiva y te voy a leer el Salmo 119 que está aquí escrito, versículos 15 y 16. Mira cómo David sabía perfectamente lo que eran los mandamientos. Mira cómo dice, en tus mandamientos meditaré. Aleluya. Fíjate, tenía que meditar. 2, consideraré tus caminos. Los caminos, hermanos, se traduce como las maneras de cómo vivir aquí en la tierra a través de esos mandamientos. Y luego dice, me regocijaré, en el versículo 16, en tus estatutos. ¿Qué es un estatuto? Algo que te establece. Amén, Señor.
no me olvidaré de tus palabras. Oye, el rey David sabía perfectamente lo que era un mandamiento. Hermano, tú eres un rey, tú eres un sacerdote. En Cristo somos reyes y sacerdotes, y un rey y sacerdote tiene que meditar en los mandamientos, considerar los caminos y regocijarse en los estatutos y no olvidarnos de las palabras de Dios. Sí, Señor. Acuérdate, viene tu conflicto, viene tu problema, la prueba, y se te olvida lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque no meditamos. Solo oímos, pero no meditamos. Siguiente diapositiva. Mira, te estoy explicando lo que es meditar, para que vayas siguiendo la enseñanza, mi amado hermano. Amada iglesia, ¿qué es meditar? Meditar es repetirte silenciosamente la palabra de Dios a ti. Repítela a tu alma, que lo oiga tu alma y que lo oiga tu mente, que lo oigan tus oídos. ¿Qué crees? Mientras más repites la palabra, te la repites a ti, la palabra se va quedando guardada, porque para eso tenemos una memoria. Entonces, iglesia, tú te la repites a ti mismo. Dice ahí que silenciosamente. Pero fíjate, abandonando toda distracción. ¿Qué te distrae muchas veces? ¿Ah? ¿Qué te distrae, iglesia? Vamos a leer la Biblia. Y estamos con el celular. ¿Cuántas veces en la iglesia estás contestando mensajes de tus familiares, de tus amigos, de aquí y de allá, y ya no estás meditando en la palabra? Si el celular lo vas a usar para estar viendo la Biblia, cierra tus demás aplicaciones y pon no molestar. Sí, aleluya. Porque, hermano, ¿qué tipo de pueblo eres? ¿El que ya se cansó de esperar que baje Cristo y entonces quiere fiesta? ¿O quieres meditar en la palabra? Señor. Repetirla silenciosamente, abandonando toda distracción. ¿Qué te está distrayendo de estar meditando la palabra de Dios? Hay gente que se despierta, hermano, y luego el celular, y hasta los veo cómo están riéndose. Dije, ¿qué tanto estarán mandando? Ojalá que así se rieran leyendo la palabra de Dios. Hermano, meditar es pensar atenta y detenidamente sobre lo que Dios habla. ¿Qué te está hablando Dios a ti? Precioso hermano, hermana. Sí, Señor. Y 3, fíjate lo que es meditar, es ensayar en tu mente la palabra de Dios para llevarla a cabo. Tú estás teniendo un ensayo de lo que dice la palabra, aquí se acomoda y entonces lo que haces es llevarla a cabo. Gloria a Dios. Eso es meditar. Te voy a poner un ejemplo, aunque pudiera ser muy burdo. Se dice que las vacas y otros mamíferos, animales, tienen varios estómagos. Se dice que la vaca tiene 4 estómagos. Y cuando la vaca empieza a comer paja, ¿verdad? O el alimento que le dan, lo echa a la boca y lo mastica, y lo mastica, y lo mastica, y lo mastica. Después de un rato, tú observa una vaca y está masticando y masticando y masticando. Después lo deglute. Pasa un rato y se le devuelve otra vez el bocado y lo vuelve a masticar para pasar al segundo estómago.
Una vez yo me detuve a observar en un establo y yo dije, sí es cierto. Y tú ves que lo que masticó lo está. Amada iglesia, ese es parecido para que entiendas, así se debe hacer la palabra de Dios. Una y otra vez. Una y otra vez. ¿Cuántas veces, pastor? Las que sean necesarias. Para que aprendas a meditar. Meditar es hablarte la palabra a ti. No para que estés diciendo, esta palabra es para aquel, esta palabra es para aquella. No. Meditar es que no te distraiga nada, que pongas atención en lo que Dios te está hablando a ti y que empieces a ensayar en tu mente lo que Dios quiere que hagas. Amén. Amén. Esto es meditar, hermano. Gloria a Dios. Mira, vamos a ver la siguiente diapositiva, Salmo 63 y versículo número 6. Aquí te lo estoy poniendo. Fíjate cómo Dios, hermano, está trayendo estos versículos. Dice, cuando me acuerde de ti en mi lecho, en mi cama. Cuando medite en ti en las vigilias de la noche. ¿Por qué, hermano? ¿Qué tenemos que meditar? Mira lo que dice, porque has sido mi socorro. Bendito sea, Señor. ¿En qué tienes que meditar? En que Dios es tu socorro. ¿En qué más tienes que meditar, amada iglesia? Este versículo de Salmo 63 y versículo 6, hermano, esto es lo que dice la palabra. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y el 7 es el que dice, porque has sido mi socorro. ¿Qué ha sido Dios? Mi socorro. Y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Gracias, Señor. Aleluya. Hermano, Gloria a Dios. ¿en qué estás meditando cuando tienes un problema? Cuando tienes una enfermedad, una necesidad, ¿en qué estás meditando? Gloria a Dios. Hermano, es importante que meditemos en la palabra de Dios. Siguiente diapositiva, Salmo 119 y el versículo 148. Vamos a ver también qué cosas tan maravillosas nos dice su palabra, hermano. Dice, se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche. Fíjate cómo nuestros ojos tienen que estar atentos en los mandamientos para meditar en tus mandamientos. ¿Cuántas veces estás, hermano, para dormir y estás pensando en cómo vas a resolver este problema económico y cómo vas a hacerle acá? Hermano, ni duermes ni descansas. Mejor medita en la palabra. Aleluya, Señor. Aleluya, aleluya. En verdad te lo digo, hermano. Sí, Señor. Hay hermanos que me han dicho, es que tengo mucha ansiedad. Hermana, la ansiedad se quita con la palabra de Dios. En verdad, no hay medicina que quite la ansiedad. Los médicos solo dan placebos, aquello que no te quita la ansiedad. ¿Sabes qué quita la ansiedad? La palabra de Dios. Siempre les recomiendo, ¿no puedes dormir? Abre la Biblia. Dile al Señor, háblame, quiero meditar. Y entrégale los pensamientos que estás teniendo. Gloria a Dios. ¿Sabes qué busca el diablo? Enloquecerte. ¿Sabes lo que busca el diablo? Oprimirte. ¿Sabes cómo se quita la opresión y cómo se quita el engaño? Con la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Amén, Señor. Hermano, puede haber 1000 problemas. Pero cuando viene la palabra,
esos problemas se hacen nada comparados con la palabra de Dios. Se anticiparon mis ojos al celular. No. A mi computadora. No. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Señor. ¿Qué dijimos que son los mandamientos, hermano? Mandatos. Órdenes de Dios para que podamos vivir con sabiduría y en sabiduría aquí en esta tierra, en tanto que estamos esperando la venida de Cristo, hermano. Señor. Iglesia, necesitamos, es tu decisión. Escúchame bien lo que te voy a decir. Nadie te puede obligar a leer la Biblia. Tú debes de tomar la decisión de decir, quiero meditar en la palabra, porque esa me va a quitar muchas enfermedades, me va a quitar todo aquello que me provoca ansiedad. Sí lo quita. Sí, amén. Hoy en día está de moda los famosos ataques de ansiedad, hermano. Se parecen a un ataque al corazón. Son muy parecidos, hermano. La gente empieza a sentir que no puede respirar y que no puede, etcétera. Ansiedad. ¿Cómo se quita? Meditando en la palabra de Dios. Señor. Toma la decisión. Es tu decisión. Entonces, ¿qué nos enseña Proverbios 6:23? 3 cosas. 1, mandamiento. ¿Qué hacemos? Hermano, practícalo. Que tus ojos se anticipen a las vigilias de la noche para estar meditando en la palabra. Hermano, puedes leer el Salmo 119, está lleno de enseñanzas que te van a hablar de mandamientos, de estatutos, de ordenanzas, de juicios. Hoy 8 cosas que te van a enseñar la Biblia en el Salmo 119. Pero la Biblia en general tiene muchos mandamientos. Cuando tú meditas en ellos y los ensayas en tu mente para llevarlos a cabo, ¿sabes qué te va a traer? Una paz sobrenatural. Amén. Aunque haya 1000 problemas, tú vas a estar experimentando la paz. Hermano, Dios te bendiga. Y Dios te dé sabiduría para que tomes buenas decisiones en Cristo Jesús. Amén, amén. Siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca de lo que es enseñanza. ¿Qué es enseñanza? Es instrucción. ¿Qué hace Dios con su pueblo? Lo instruye. ¿Sabes qué quiere decir la palabra instrucción? Darle forma. ¿Sabes qué forma está buscando Dios en ti? La forma de Cristo en ti. Tú ya tienes la mente de Cristo. Ahora hay que, con la palabra de Dios, alimentar esta mente de Cristo para que empieces a tener el carácter de Cristo, la forma de Cristo. Amados, ¿qué es la enseñanza? Instrucción. También se le define como entrenamiento. Hermano, y te voy a dar buenas noticias. ¿Sabes cómo te entrena Dios? Con las pruebas, con los problemas, con las enfermedades. Si Él ve que tú estás muy distraído, entonces va a permitir eventos un poquito fuertes. Porque es la manera de centrarte. Te tiene que enseñar cosas. Una enseñanza es instrucción, es entrenamiento, te tiene que estimular. Oye, ve la historia de Job, estamos leyendo Job. Sí. Gloria a Dios. ¿Cómo estimuló Dios a Job? Porque Job ya se había confiado. Tengo riquezas, tengo hijos, estoy bien. Y Dios tuvo que estimularlo porque tenía que aprender algo, tenía que recibir una enseñanza. ¿Y cómo termina diciendo el libro? Todavía no llegamos, pero ¿cómo termina diciendo? Fíjate que Job dice, de oídas
te había oído. Te voy a dejar de tarea eso, que busques. Mas ahora mis ojos te ven. Hermano, ¿de quién recibió la enseñanza? El entrenamiento, la instrucción. ¿Cómo lo estimuló Dios? Quitándole cosas. Aflicción, hermano. No te espantes cuando Dios trae una aflicción a tu vida. Es que te quiere enseñar algo. Como se lo enseñó a Job. ¿Qué te quiere enseñar tu Dios en medio de lo que estás pasando? Número 2, y te lo sombreé con verde, aguijoneo del ganado. Por ejemplo, ¿para qué usan el aguijón en lo que es, hermano, cuando van la yunta de bueyes? Para que no pierdan la dirección. Porque una yunta la ponen normalmente con un buey viejo y un buey joven. Y el joven quiere jalarse, como los jóvenes de hoy. Y entonces el buey que ya es viejo, hermano, el aguijón sirve para picarles la parte de acá donde está su cerviz y que reaccionen. A las ovejitas. Tiene el pastor un cayado, pero ¿cómo crees que es la punta? Cuando alguna la tiene que jalar y ¡ping! Un piquetito. Un aguijón. Hermano, ¿qué le hizo Dios a Pablo? Le puso un aguijón para que no se ensoberbeciera. Es interesante leer la palabra de Dios, hermano, y recibir todas estas cosas. Hermano, Dios a veces pone aguijones en tu vida. Aleluya. De tal forma que tengas enseñanza. No digas, ¿por qué yo? Ay, ¿ahora qué está pasando? No, hermano. Hermano, humíllate y dile, Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué quieres? ¿Qué enseñanza quieres que reciba? Y Dios con amor se va a inclinar a ti y te va a decir, hijo, qué bueno que entendiste. Mira, esto es lo que quiero enseñarte. Número 3. La enseñanza y el aprendizaje se logran a través de una variedad de estímulos. Mira, por eso la salvación es personal. Porque Dios a cada hijo lo conoce plenamente. Y sabe cómo estimularlo cuando se está desviando. Sabe cómo enseñarle. Hay unos cristianos que son tan dóciles que Dios ya no tiene que estimularlos tanto. ¿Pero qué crees? Dice aquí, mediante eventos. Si tú estás atravesando un evento difícil, Dios te quiere enseñar algo. La Biblia dice que no te sorprendas de la prueba de fuego que viene sobre ti. Y que pienses, ay, qué extraño, algo me está pasando. No. Es Dios enseñándote algo. Hermano, ¿qué puede usar Dios? Una enfermedad para enseñarte algo. Un problema. Una situación económica. Un accidente. ¿Qué tipo de eventos? Hermano, ¿y sabes qué va a hacer? Son lecciones inolvidables. Nunca se te va a olvidar lo que Dios te enseña. Dios se va a asegurar de eso, porque te ama. Hermano, ¿cómo te enseña Dios? Claro que va a usar la palabra. En un evento que tú vas a vivir o estás viviendo, te va a traer la palabra para que medites en los mandamientos y para que aprendas de Él cómo es Él. Amén. Te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo está tu matrimonio hoy en día? ¿Está marchando como Dios manda? ¿Cómo están los varones, cabeza de hogar? ¿Están
protegiendo a su familia de acuerdo a los mandamientos. ¿Cómo están las hermanas casadas? ¿Están viviendo en esa enseñanza de la palabra de Dios? Hermanos, fíjate, cada ovejita necesita a veces un aguijón. No te quejes. Es Dios enseñándote algo. Bien, Señor. Si lo está haciendo a través de una enfermedad, hermano, ¿sabes qué debemos hacer? Postrarnos y dile, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Padre. ¿Qué quieres de mí? Enséñame. Hermano, te voy a decir algo. En el pastorado se llora mucho. El pastor tiene que llorar muchas noches, muchos tiempos. ¿Por qué? Porque Dios tiene que enseñarle cosas para cómo guiar y ayudar al pueblo. Aleluya. Y no es fácil, hermano, porque se tienen que experimentar muchas cosas. Pero siempre viene una enseñanza. ¿Sabes lo que yo hago? Yo me postro delante de Él y le digo, aquí estoy, mi Señor. ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál es tu enseñanza? ¿Y sabes qué hace Él? Viene con su palabra bendita y me empieza a hablar y me dice, esto y esto. Hermano, nunca se me olvida. Señor. Pero también lo tiene que hacer contigo. No solo con el pastor. Siguiente diapositiva. Mira, la enseñanza se va complementando. Dios te enseña y tú aprendes. Busqué esta figura como para darles a entender. Dios es el que te enseña. Tú eres el que aprendes. Hermano, ¿sabes cuándo aprendes? Cuando ya experimentaste lo que dice el mandamiento, la palabra. Hermano, Dios te ayude. Pídele sabiduría, pídele gracia, pídele unción, hermano. Para eso somos sus hijos, le podemos pedir en el nombre de Jesús. Mira lo que me trajo el Señor, hermano, cuando estaba yo revisando todo esto. Isaías 48:17, aquí te lo traigo. Mira qué palabra tan maravillosa, hermano. Dice así la Escritura, Isaías 48:17. Así ha dicho Jehová, ¿quién? Redentor tuyo. Él te redimió. Te salvó, te quitó de la culpa del pecado a través de Cristo Jesús. Para eso vino Cristo, hermano, para redimirte. El Santo de Israel. Fíjate cómo te habla. Yo soy Jehová tuyo, tu Dios. Dice, yo soy Jehová, Dios tuyo. Personal. Sí, Señor. Pero dice ahí que te enseña, y te lo estoy sombreando con amarillo, provechosamente. Aleluya. Hermano, cada prueba, cada situación debe sacar su provecho. Oye, ¿cuál fue el provecho de Job? Que lo pudo llegar a conocer. ¿Qué provecho está trayendo los tratos, las situaciones que estás viviendo? Porque Dios te está enseñando algo. ¿Sabes qué te va a enseñar Dios? A que dependas de Él, no de la gente. Sí. Hermano, a que dependas. Él es tu socorro. Amén. Entonces, ¿qué hace tu Dios redentor, hermano? ¿Qué hace tu Dios personal? Te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes de seguir. Fíjate para qué es la enseñanza, para que camines en el camino que debes de seguir. Sí. Hermano, es muy, pues no sé cómo decirlo, chistoso, perdóname que diga esta palabra, porque hay cristianos que dicen,
he aprendido tanto y no se congregan. Entonces, ¿dónde está la enseñanza? Una enseñanza trae provecho. Y el provecho se va a manifestar que estás caminando en el camino que debes de seguir. ¿Y sabes cuál es el camino? Jesús lo dijo, yo soy el camino. Entonces, hermanos, si tu vida está caminando como Cristo, estás recibiendo buena enseñanza. Amados, Isaías 48:17 te dice esto, hermano. Te voy a desglosar un poquito Isaías 48. Fíjate cómo dice la siguiente diapositiva. La enseñanza es para nuestro provecho. Tienes que sacarle provecho o buscar el provecho que Dios quiere que tomes de lo que quiere que aprendas. Ya te dije que el Señor va a estimular, va a provocar eventos, va a permitir cosas. ¿Para qué? ¿Qué le permitió al diablo a Job? En la vida de Job. Hermano, la enseñanza es para nuestro provecho, para encaminarnos por el camino que debemos de seguir. Si tú eres un cristiano que dice, Dios me está enseñando muchas cosas, pero no te congregas, pero ¿cuántos mandamientos no estás practicando? Entonces, no hay provecho de tu enseñanza. Amén. Amén, Señor. Le damos gracias a Dios, hermano, porque su palabra no vuelve vacía. Tercera cosa de lo que nos habla Proverbios 6:23, amada iglesia. Dice, reprensiones. ¿Qué hace Dios con el hijo que ama? Busca en el libro de Proverbios cuántas veces viene la palabra reprensión. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 30, busca cuántas veces dice la palabra reprensión. Y vas a encontrar. Búscale, hermano. ¿Cuántas veces dice la palabra reprensión? Yo aquí estoy encontrando ahorita una. Ahorita la leemos. Pero vamos a definir lo que es una reprensión. ¿Sabes qué hace Dios con una reprensión? Te quiere refrenar. Porque sabe que estás yendo por un camino equivocado. Y Él lo que quiere hacer es frenarte, refrenarte. Pero también Dios va a usar esa reprensión para templar o moderar tu vida. Porque puede que estés teniendo excesos, que no tengas balance en tu vida. Y amado hermano, cuando no hay balance, Dios tiene que templarte. Amén. Sí. O moderar. Y lo que hace Dios con una reprensión es detenerte, pararte. ¿Has oído o has visto vehículos que se quedan sin frenos? Hermano, Dios te ama y Dios te cuida y va a usar reprensiones. Hermano, toda tu vida Dios va a usar reprensiones. No podemos decir, no, a mí Dios no me reprende. A todos los hijos los reprende. Porque lo dice la Biblia. Proverbios 6:23, ¿qué dice? ¿Cómo es el mandamiento, hermano? Es lámpara. Es lámpara y luego La enseñanza. es luz y luego, ¿qué dice? Las reprensiones que te instruyen. Fíjate lo que hace una reprensión, te va a instruir, te va a formar.
Hermano, es importante que no perdamos de vista. Ahora vamos a regresar a la diapositiva, hermano. ¿Qué es reprensión? Dios lo que hace y pretende es impedir un comportamiento. Porque a veces creemos que nos estamos portando como es debido y Dios dice, pretende impedir un comportamiento que está mal o que está equivocado. Para eso vienen las reprensiones de parte de Dios, hermano. Cuando hay excesos en tu vida, cuando hay desbalance, entonces Dios tiene que traer una reprensión. Ya te dije cómo puede usar Dios una reprensión, un evento, una situación, una enfermedad, un problema, hermano, para frenarte. Y también una reprensión es porque quiere evitarte el castigo. ¿Sabes por qué? El castigo es cuando cometiste el error y Dios lo va a corregir. También para eso son las reprensiones. ¿Quieres que miremos un versículo? El siguiente, en Eclesiastés 7:5. Vamos a ver este versículo que está aquí escrito en la diapositiva. Fíjate lo que Dios nos recomienda en Eclesiastés. Mejor es oír la reprensión de ¿quién? El sabio. Hermano, ¿y a quién se refiere? A Cristo. Cristo es el autor de toda sabiduría. ¿Qué hace Cristo? ¿Qué hizo Cristo aquí en la tierra? Mira, Dios entrega a la iglesia lo que se llaman gracias para poder servir en su casa. El Espíritu Santo reparte dones espirituales para edificación de la iglesia cuando nos congregamos. Pero Cristo reparte los ministerios. Con su sabiduría, Cristo levanta apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Qué pone ahí? ¿Dónde pone Cristo su sabiduría? De estos 5 ministerios, ¿a quién le otorga la sabiduría? Desde luego que a todos. Pero va a dotar un poco más de sabiduría al que tiene el ministerio pastoral. ¿Por qué? Porque tiene que en algún momento usar una palabra de reprensión para advertir al pueblo. Fíjate cómo trabaja Dios. Sí. Lo hace de manera personal, pero también a través del ministerio. Por eso es tan importante que todo creyente esté sometido a un pastor. Aleluya. Porque el pastor te va a decir, cuidado, se puedes estrellar, cuidado. No, acá, hermano. Y siempre un pastor te va a hablar con la palabra de Dios. ¿En qué te está insistiendo mucho Dios en este tiempo? ¿Qué dice Eclesiastés 7:5? Mejor es oír la reprensión del sabio, vamos a oír a Cristo, que la canción de los necios. ¿Tú sabes cómo es un necio, hermano? Wow, hermano, intentar discutir con un necio no se puede, nunca se acaba la conversación, dice Proverbios. Siguiente diapositiva. Te pregunté, ¿quién es el sabio? Hay veces que en la iglesia muchos se quieren sentir sabios y andan reprendiendo a todos los hermanos. Hermano, no. Para eso Dios levanta el ministerio. Mira esta misma imagen, pero ahora en la siguiente diapositiva. ¿Sabes qué le encomienda Cristo al pastor? En algún momento tiene que usar palabras para reprender al pueblo.
¿Quieres mirar otro pasaje? Para que veas lo que dice también Eclesiastés. Vamos a Eclesiastés, por favor. Capítulo 12. Lo estaba yo buscando, por eso me detuve un momentito, hermanos. El Señor está trayendo este versículo en estos momentos para que tú puedas entender. Eclesiastés capítulo 12. Y fíjate cómo dice el versículo 11. Eclesiastés 12, 11. Las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Qué hace un aguijón? Algo que Dios permite para que no te desvíes. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados. ¿Sabes qué quiere decir la palabra hincados? Bien metidos, para que no se salgan. Son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Hermano, ¿qué tiene que hacer un pastor para traerte la palabra? Tiene que pasar mucho tiempo con Dios, tiene que pasar en adoración, tiene que pasar en rendición, hermano, para que Dios le pueda revelar la palabra y la palabra sea dada y sea bien clavada, hermano, como esos clavos, hermano, pero fíjate que son dadas al ministerio pastoral. El pastor es el que puede hacer uso de las reprensiones. Hermano, no hay otros hermanos ni hermanas en la iglesia que pueden usar la reprensión a su antojo y a su desantojo. Es que Dios me dijo y que no, hermanos. Dios es un Dios de orden. Amados, está escrito, Eclesiastés 12, 11. Entonces, tenemos que entender, hermano, cómo es que Dios trabaja. Siguiente diapositiva. Vamos a Proverbios 17, 5. Mira cómo dice la Biblia en Proverbios 17, 5. Hermano, ¿cuántas veces Dios te va a reprender? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuántas? Hermano, Dios tiene que usar reprensiones constantemente, porque te tiene que enseñar cosas para que pongas atención y medites en los mandamientos. Amén, Señor. Fíjate, el otro día estaba yo meditando con Dios y me trajo esta palabra y me dijo, el que no provee para los suyos, el que no provee para los de su casa, está negando la fe. ¿Qué debe hacer un esposo? Proveer para que haya comida. Gloria a Dios. ¿Qué debe hacer un esposo? Proveer a la esposa, proveer a los hijos. El que no provee para su casa está negando la fe. Bendito sea el Señor. Ajá. Gloria a Dios, hermanos, porque Primera de Timoteo 5, 8, hermano, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A ver, ¿cuál es el orden de Dios, hermano, cuando nos enseña a través de proverbios, a través de su palabra? Un varón, para eso trabaja. ¿Qué hace? Da su diezmo, se ofrenda, pero tiene que proveer para su casa. Amén, aleluya. Que no falte en su casa provisión de comidita, que no falte provisión de lo que necesita su esposa, sus hijos. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios provee, hermano. Sí, Señor. Dios provee. ¿Qué dice Proverbios 17, 5? Las reprensiones
Ahorita aquí está. A lo mejor la cita no. Proverbios 17:10. Es Proverbios 17:10. Una disculpa, hermanos. A veces cuando estoy trabajando, muy metido, hermanos, según es Proverbios 17:10. Es que miren, les voy a decir cómo me habla Dios. Hermano, yo puedo estar en las madrugadas, 3 de la mañana, 4 de la mañana, a la hora que Él quiera. Y hermano, yo puedo estar dormido y oigo la voz de Dios y entonces me despierto, hermano, y tengo que empezar a escribir. Gloria a Dios. Y hermano, cuando escribí, yo pensaba que era 17:5, pero ya buscándolo bien, hermano, es 17:10. Gloria a Dios. Hermano, hay que poner atención a las reprensiones. ¿Sabes quién es el que pone atención? El que está entendiendo la palabra de Dios. Por eso dice, las reprensiones aprovecha el entendido. ¿Quién es una persona entendida? Una persona que se deja enseñar por la palabra de Dios y por las circunstancias que vive. ¿Sí? Dice Proverbios 17:10, la reprensión aprovecha a ¿quién? El entendido. Más que 100 azotes al necio. Al necio le pueden dar 100 azotes y no entiende. En cambio, un entendido es un cristiano dócil, un cristiano que pasa una prueba y le dice, Señor, aquí estoy, dócil. Y Dios le enseña, pero también puede reprenderlo para corregir su camino. Hermano, ¿sabes qué busca Dios de ti? Que seas mejor que antes, mejor que ayer, mejor que hace 5 años. Hermano, no te conformes con que digas, yo recibí a Cristo hace 20 años. Sí, pero si tu vida no ha cambiado, entonces, ¿qué enseñanza tenemos de la palabra de Dios? Las reprensiones aprovecha el entendido. ¿Quién es un entendido? El que está recibiendo enseñanzas a través de la palabra, a través de reprensiones, a través de mandamientos. Aleluya. Aleluya. Más que 100 azotes al necio. Gloria al Señor. Vamos a explicar un poquito Proverbios. ¿Has visto a un hijo rebelde? A ver, los que son papás, ¿conocen un hijo, uno de sus hijos es rebelde? Aunque le digas, aunque lo azotes, hermano, no va a entender. En cambio, un entendido aprovecha la reprensión. Gloria a Dios. ¿Puedes en este momento ver cuántas reprensiones ha traído Dios a tu vida? ¿Puedes contar alguna reprensión que Dios haya traído a tu vida? ¿Y qué enseñanza aprovechaste de esto que Dios te trajo? Hermano, toma nota de ellas y diga, sí, Dios me reprendió en esto y gloria a su nombre, porque si no, yo no sé dónde estaría ahorita. Sí. Hermano, Dios te ama y va a usar las reprensiones. Mira la siguiente diapositiva, te la traje impresa para que tú la reforzaras. La reprensión aprovecha el entendido más que 100 azotes al necio. Dale la gloria a Dios, amada iglesia. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Hermano, Él no va a dejar que te estrelles. Él no va a dejar que te mueras. Dios te ama tanto, hermano. Pero es necesario poner atención al mandamiento. ¿Qué más? ¿Qué hace el mandamiento? Es lámpara. La enseñanza personal que Dios te trae a través de una prueba, pero también la enseñanza. Hermano, que nada te esté distrayendo cuando estás recibiendo enseñanza. En verdad te lo digo, aprende, quita toda distracción. ¿Para qué? Para que puedas
tomar la enseñanza correcta. Vamos, hermano, a la siguiente diapositiva. Proverbios 27 y número 5, hermano. 27:5 de Proverbios. Mira, pon atención a este proverbio. Mejor es reprensión manifiesta. Mejor es que se manifieste la reprensión que estás recibiendo. ¿Y qué dice en la segunda parte? Que amor oculto. Hermano, ¿cuántas personas dicen que te aman? Pero está oculto su amor. ¿Qué crees? El amor de Dios no está oculto. El amor de Dios se va a dejar ver a través de una reprensión. Por eso dice la Biblia, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. El amor de Dios nunca se va a ocultar. Dios te va a mostrar su amor en una reprensión. Cuando estés desbalanceado, cuando no estés haciendo lo correcto. Sí. Hermano, Dios tiene que traerte una reprensión. Sí, amén. ¿Y sabes por qué? Dios al hijo que ama, lo reprende, lo corrige, lo disciplina. Aprende que la palabra reprensión tiene que ver con disciplina, con corrección. A ver, iglesia, ¿qué te quiere corregir Dios en este tiempo, en este año, en este mes? ¿A qué te está llevando Dios? Saca provecho de lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Amén, Señor. Esto es lo que Dios quiere de tu vida. Amén, iglesia. Sí, amén. Quiero pasar a la siguiente diapositiva. Mira lo que Dios te dice. No menosprecies mis reprensiones. Cuando Dios te tenga que reprender, hermano, llora. Pero también dale las gracias. Y también humíllate. Pero ¿qué crees? Haz lo que Él te está pidiendo. Porque es para tu bien. No te resistas. Ríndete. Dios te dice, no menosprecies mis reprensiones. ¿Cuántos hijos en este tiempo ya se olvidaron de Dios? ¿Y qué es lo que Dios te dice? Mira, aquí te estoy dejando un proverbio. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. A ver, ¿en qué te está disciplinando Dios en este tiempo? Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Hermano, grábate estos versículos, revísalos léelos dos, medítalos, porque Dios te quiere traer una gran enseñanza. No menosprecies las reprensiones de Dios. Proverbios 15:32 dice, el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. ¿Cuánto aprecio tienes por tu alma? Amén. Amén. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Amén. Hermano, ¿cuántos ya dejaron de congregarse? ¿Y creen que están bien? No están bien. Porque se salieron fuera de la cobertura de Dios. Dios para eso establece las iglesias. Para que un pastor, con la unción del Señor, en sabiduría, te pueda guiar. Señor. Hoy en día ya tenemos muchos medios para poder ser pastoreados. Hay unas hermanas que viven en Villa del Carbón y ¿qué creen? Las estamos pastoreando. Gloria al Señor. Y piden consejo, y piden oración, y si tienen un problema,
Y ahí está el consejo. ¿Y qué creen? Por la lejanía no pueden venir, pero están siendo pastoreadas. Gracias, Señor. Caso contrario, el de algunos otros que yo no sé ni cómo están viviendo. Hermano, Dios está reprendiendo a los que no se congregan, pero que no tienen el consejo pastoral en sabiduría. ¿Qué están viviendo este tipo de hermanos o de cristianos? Problemas constantes, enfermedades. Hermano, ¿y cómo le hacen? ¿Estarán teniendo en poco la disciplina? Quiero que vayas a Proverbios, capítulo 1, y te estoy dejando de tarea que veas en todo el libro de Proverbios cuántas veces Dios te dice reprensión y cómo lo aplica Dios. Lo vas a encontrar varias veces, eso te lo garantizo. Pero dice Proverbios 1, versículo 23, dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Gloria a ti, Señor. Y os haré saber ¿Sabes qué pasa cuando tú atiendes a una reprensión? Dios derrama de su espíritu sobre ti. Y te hace saber sus palabras. Atiende a la reprensión de Dios. Atiende a la reprensión de Dios. Hermano, Dios quiere evitar un castigo. Por eso permite la reprensión. Pero si te has llegado a equivocar, vuelve. Regresa, hermano. Fíjate cómo dice la palabra. ¿Quieres leer el contexto? Hay que leer versículos anteriores y versículos después. Dice, la sabiduría, versículo 20, clama en las calles, alza su voz en las plazas. 21, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. 22, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿Y los burladores desearán el burlar? ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Está hablando a este tipo de personas, los que son simples, los que son burladores y los que son insensatos. ¿Y qué les dice el Señor? Volveos a mi reprensión. Hermano, si tú vuelves y atiendes a una reprensión, Dios se va a encargar de derramar su espíritu sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia. Y dice, y os haré saber mis palabras. Pero fíjate lo que dice el 24. Es la otra parte, hermano, el contraste. Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste, 25, todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Fíjate lo que puede pasar cuando no aceptamos una reprensión. 26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Por eso es importante, hermano, poner atención a la enseñanza, a la reprensión. Hay matrimonios que están caminando mal, donde el varón no es la cabeza, es la mujer que trata mal al esposo y lo exhibe hermano, mujer, tienes que volver a la reprensión de Dios. Aleluya, Señor. Amén. Hay familias que no están caminando en el orden de Dios y Dios está trayendo reprensión. Que entre el orden en la casa.
donde el varón es la cabeza, la mujer es ayuda idónea, los hijos se someten a los papás y viven en la gracia de Dios. ¿Qué deben hacer? Congregarse, someterse a un pastor. Porque Cristo trae sabiduría a través del pastor. Hermano, esta es la palabra de Dios. Dios te dé gracia, te dé sabiduría. Y cuando tengas que ser reprendido, levanta tus manos. Alaba a Dios. Porque Dios está buscando derramar su espíritu en ti. Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias por el poder de tu espíritu, por la unción que tú traes a través de tu palabra, porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Dios, en esta hora oramos para que seamos un pueblo entendido, un pueblo que pone atención al mandamiento que es nuestra lámpara, a la enseñanza que es la luz y a las reprensiones que nos van a traer corrección. Padre, ayúdanos a ser un pueblo lleno de gracia, lleno de sabiduría, con una unción fresca, Señor. Padre, nos humillamos delante de ti, porque tú eres nuestro Dios. Gracias por traernos esta palabra, viva y eficaz. En el nombre de Jesús. Amén. No faltes a la casa de Dios, iglesia. Nos vemos el domingo, 9:30. Mira, el equipo de familias que le tocaba hacer el aseo, hoy hizo el aseo. Que Dios los bendiga. ¿Cómo se adelantan a hacer? ¿Por qué? Porque tienen trabajo ellos, pero dijeron, no, aquí está. Están atendiendo a las indicaciones de Dios. Que Dios bendiga a los hermanos que hoy estuvieron haciendo el aseo, que bendiga a las familias que hoy estuvieron, porque están poniendo atención a las instrucciones de Dios. Los demás que vamos a servir el domingo, hermano, estemos listos, lleguemos temprano, el que tiene que dirigir devocional, el que tiene que dirigir oración, el equipo que está, hermano, que Dios esté bendiciendo y derramando. Dios les bendiga. Nos vemos el domingo 9:30 para llegar a instalar, a colocar y estar listos en el devocional y en la oración. Muchas bendiciones, iglesia. Dios te ama. Repasa la palabra. Amén.